51,000 personas oraron esto una sola vez, y en menos de 24 horas, sus vidas cambiaron para siempre. Quédate, porque esta oración también fue hecha para ti. Padre Celestial, Dios del imposible, Dios que mueve montañas con una sola palabra. Hoy me postro delante de ti con el corazón abierto y el alma rendida. Señor, yo sé que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que sanó al ciego de nacimiento. Ese mismo Dios está aquí, ahora, escuchando esta oración. Padre, no vengo con palabras perfectas. Vengo con fe. Vengo creyendo que lo que parece imposible para los hombres, para ti es posible. Vengo creyendo que tú ya tienes la respuesta antes de que yo termine de orar. Señor, toca cada corazón que está leyendo estas palabras ahora mismo. Toca al que está enfermo y ya no tiene fuerzas. Toca al que está en deuda y no sabe cómo salir. Toca al que llora en silencio porque nadie entiende su dolor. Toca al que está a punto de desistir de todo. Padre, que el milagro que ellos necesitan sea liberado ahora, en el nombre de Jesús. Que las cadenas sean rotas. Que las puertas cerradas sean abiertas. Que lo que fue robado sea restaurado. Que lo que estaba muerto vuelva a vivir. Señor, tú dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hoy pedimos. Hoy buscamos. Hoy creemos. Que esta oración sea el punto de partida de un milagro que nadie podrá explicar. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Hay historias en la Biblia que la iglesia tradicional evita predicar. No porque sean falsas, sino porque son demasiado poderosas, demasiado incómodas, demasiado reales para ser encajadas en una teología cómoda y controlada. Una de esas historias es la de Ana. Una mujer que durante años fue humillada, ignorada y llamada maldita por no poder tener hijos. En aquella cultura, la esterilidad no era solo una condición médica. Era una sentencia social. Era una vergüenza pública. Era, para muchos, una señal de que Dios te había abandonado. Y sin embargo, Ana no abandonó a Dios. En 1 Samuel capítulo 1, leemos algo que pocas veces se predica de verdad. Ana fue al templo y oró de una manera tan intensa, tan fervorosa, tan desesperada, que el sacerdote Elí la confundió con una mujer borracha. Ella movía los labios pero no emitía ningún sonido audible. Oraba desde lo más profundo de su ser, desde un lugar que las palabras normales no podían alcanzar. Y Elí, el hombre de Dios, el sacerdote, el líder religioso, la reprendió. Le dijo que se fuera a dormir su borrachera. Aquí está lo polémico. El hombre que representaba a Dios en la tierra no reconoció la oración más genuina que se había elevado en ese templo en años. El sistema religioso confundió la desesperación espiritual con pecado. ¿Cuántas veces ha pasado eso hoy? ¿Cuántas personas han sido juzgadas por orar diferente, por llorar en la iglesia, por clamar en voz alta, por buscar a Dios de una manera que no encaja en el formato del culto tradicional? Pero Dios no se equivocó. Dios escuchó a Ana. Y en menos de un año, Ana sostenía en sus brazos a Samuel, uno de los profetas más importantes de toda la historia bíblica. El milagro no vino porque Ana siguió las reglas religiosas. El milagro vino porque Ana fue honesta con Dios. Porque Ana no fingió estar bien cuando no estaba. Porque Ana derramó su alma delante del Señor sin filtros, sin protocolo, sin performance. Y eso es exactamente lo que esta oración que ya hicieron 51,000 personas tiene en común. No es una fórmula mágica. No es una repetición de palabras bonitas. Es una entrega real. Es una rendición total. Es un corazón que dice, Señor, ya no puedo solo. Necesito que seas tú. Ahora viene la parte que pocas personas conocen. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos otra historia que sacude cualquier teología superficial. Daniel oró durante 21 días. 21 días de ayuno, de llanto, de intercesión. Y no pasó nada. Silencio. Aparentemente, el cielo estaba cerrado. Pero en el día 21, un ángel se le apareció y le dijo algo que cambió para siempre la manera en que entendemos la oración. Desde el primer día en que te propusiste entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Lo entiendes? Dios escuchó en el día 1. La respuesta fue enviada en el día 1. Pero hubo una batalla espiritual que retrasó la manifestación física del milagro. Esto significa que cuando oras y no ves resultado inmediato, no significa que Dios no escuchó. Significa que el milagro ya fue enviado, y está en camino. Lo que los religiosos no quieren que sepas sobre el milagro en 24 horas.
Vamos ahora a la historia más polémica de todas, la que más divide opiniones entre teólogos, pastores y líderes religiosos. Hechos capítulo 12. Pedro está en la cárcel. Herodes lo tiene preso y planea ejecutarlo públicamente al día siguiente. La situación era humanamente irreversible. Las cadenas eran reales. Los guardias eran reales. La sentencia era real. Y la iglesia, en lugar de conformarse, se reunió a orar. No una oración formal. No un culto bonito. La Biblia dice que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. La palabra en el griego original es ektenos, que significa con intensidad extrema, con fervor, con tensión, como si la vida dependiera de eso. Porque dependía. Y en medio de la noche, mientras Pedro dormía entre dos soldados, encadenado, un ángel entró a la celda. Las cadenas cayeron. Las puertas se abrieron solas. El guardia no despertó. Pedro caminó libre por la ciudad como si nada hubiera pasado. Pero aquí viene lo que nadie predica. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él y tocó a la puerta, la criada Rode fue a ver quién era. Reconoció la voz de Pedro, y de la emoción, no abrió la puerta. Fue corriendo a decirle a los demás que Pedro estaba afuera. ¿Y qué respondió la iglesia que llevaba horas orando fervorosamente por la liberación de Pedro? Le dijeron, «Estás loca». La misma iglesia que pedía el milagro, no creyó cuando el milagro llegó. Esto es brutalmente honesto. Y tremendamente actual. Hay personas que oran por un milagro durante años. Y cuando el milagro comienza a manifestarse, cuando la situación comienza a cambiar, cuando la puerta empieza a abrirse, dudan. Se paralizan. No saben cómo recibir lo que pidieron. Porque hemos sido condicionados a vivir en el problema. Y cuando la solución llega, nos sentimos extraños dentro de ella. 51.000 personas oraron esta oración. Y muchas de ellas reportaron algo extraordinario en menos de 24 horas. No todas vieron el milagro completo de inmediato. Pero todas vieron una señal, una puerta, una palabra, un cambio de dirección inesperado. Porque así funciona el milagro bíblico. Primero hay una señal. Después hay un proceso. Después hay una manifestación. El error que comete la mayoría es esperar que el milagro llegue completo, envuelto en papel de regalo, sin esfuerzo y sin proceso. Pero la Biblia nunca muestra eso. Moisés tuvo que caminar hasta el borde del Mar Rojo antes de que Dios lo abriera. Los sacerdotes tuvieron que meter los pies en el río Jordán antes de que las aguas se detuvieran. El ciego tuvo que ir a lavarse al estanque de Siloé antes de recibir la visión. El milagro requiere que tú te muevas hacia él. Y esta oración que hiciste hoy, o que vas a hacer ahora mismo, es ese primer paso. No es superstición. No es magia. Es un principio espiritual tan antiguo como la creación. La fe sin obras está muerta. Orar es una obra. Creer es una obra. Declarar es una obra. Cuando tú abres tu boca y dices, Padre, yo creo, estás poniendo en movimiento fuerzas que tus ojos todavía no pueden ver. Y hay una última historia que necesito que escuches antes de terminar. En Juan capítulo 11, Lázaro llevaba 4 días muerto. 4 días. En la cultura judía, después del tercer día ya no había esperanza de resurrección. El alma ya había partido definitivamente. Pero Jesús llegó al 4.º día. Precisamente cuando todos habían desistido. Y antes de hacer el milagro, Jesús lloró. El Hijo de Dios, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, lloró. Porque el dolor humano le importa. Porque Él no es indiferente a tu sufrimiento. Porque cuando tú lloras, el cielo no está mirando con frialdad. Y después de llorar, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lo que estaba muerto en tu vida puede resucitar. Lo que lleva días, meses, años enterrado puede volver. La relación, el sueño, la salud, la esperanza, el negocio, la familia. Jesús llega exactamente en el día en que todos ya desistieron. Y Él está llegando ahora. Para ti. En este momento.